Muy buenos días, estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo proyecto denominado Selah. Es un podcast que tiene la intención de traer el mundo espiritual y musical de la alabanza más cerca de nosotros para que podamos aprender y recordar muchas enseñanzas que tenemos para darles. Esperamos que sean bendecidos con este proyecto y me encantaría esta mañana presentarles a uno de los ministros más dedicados de la ciudad de Azogues. Me complace en llamarlo amigo, y también me gustaría decirles que es un chico que tiene un gran llamado, que tiene un testimonio sobrenatural y tiene un talento extraordinario. Me complace en presentarles ahora a mi estimado amigo Carlos Julio Muñoz, director de la alabanza, director musical de la iglesia Arco Azogues. Carlos Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Todo bien, la verdad. Como te comentaba hace un momento, me parece bastante interesante el proyecto porque hablando de temas, de estos temas en la zona no he encontrado mucho contenido. Muy bien. Sí, ¿sabes qué, Carlos? Es algo nuevo. Me parece que estamos en el mundo de la digitalización y los hijos de Dios no tenemos que quedarnos atrás en lo que son las nuevas tecnologías y las nuevas formas de llevar la palabra. Me encantaría esta mañana que nos hablaras un poco de ti, de tu vida, de tu llamado, cómo entraste al mundo musical, si es que está ligado con tu llamado en el ministerio, y que nos hables un poco de cómo tu vida fue tocada por el Señor Jesús. El gusto por la música empezó cuando a una temprana edad. Yo tenía más o menos 7 años y mis abuelos se iban para la ciudad de Cuenca, a la iglesia Arco, y mi primo estaba en la alabanza, él le tocaba, yo le miraba a los amigos lo que él tocaba. En realidad era algo, diríamos, normal, el hecho de que eso esté pasando. No me llamó mucho la atención en ese momento. Pero hubo una vez en la que un pastor le pidió al guitarrista eléctrico de la alabanza que tocara, que improvisara algo. Y esa vez fue como que la primera vez en la que me sentí bastante interesado por el hecho de, mira cómo ejecuta el instrumento y todo eso de ahí. Entonces ahí fue la primera vez, te podría decir, que me empezó a llamar la atención como tal en el tema de guitarra. Después ya conversando con mis papás les pedía que me inscribieran en algún curso o en alguna academia de música. Ahí empecé a aprender hace bastante tiempo, ya más o menos fue creo yo que unos 2 años después de eso que pasó. Pero hablando como tal del llamado, alguna vez ya estando aquí, cuando había la iglesia acá en Azogues, antes estaba obviamente en otra ubicación, ahí fue una cuestión en la que estaba en la alabanza y recuerdo yo que yo estaba aplaudiendo, pero después tuve una sensación extraña, diríamos así, en las manos. Y también como que sentí el deseo más fuerte todavía, ya no solo de ejecutar el instrumento, sino de tocar el instrumento para alabar a Dios. Creo que esa fue una de las veces en las que más me marcó, me impactó el hecho de estar sintiendo como, como te digo, es algo extraño, pero sentía como que algo en mis manos. No sé si era por el hecho de estar aplaudiendo mucho o algo, pero también al mismo tiempo sentía como que Dios me estaba queriendo decir algo ese día. Entonces yo creo que esas dos acontecimientos fueron los que dieron inicio o paso a que después yo tenga el deseo de inmiscuirme en todo esto. Entonces podríamos decir que tu llamado empezó desde temprana edad. Si mal no recuerdo, yo te conocí a la edad de 12, 13 años, ¿estoy bien? Sí, más o menos por ahí. Y es cuando empezó el ministerio de BG1, ¿verdad? Sí. Y es donde en ese momento Verbo Azogues empezó con este proyecto, generando una generación, valga la redundancia, haciendo una generación de alabantes que hoy en día están muchos de ellos activos en Iglesia Arco, que es ahora, y también se han regado por algunas iglesias de la ciudad.
una buena manera de empezar un ministerio, y hay cosas dignas de aplaudir. Entre de ellas es las facilidades tanto económicas como de instrumentos que les dieron para que ustedes puedan desarrollarse. Si podemos también conversar acerca de que tú no naciste en un hogar cristiano, tú eres convertido, digámoslo así, no eres cristiano de cuna, eres un cristiano que sintió su llamado a muy temprana edad gracias a sus abuelitos, pero al final de cuentas fue una decisión netamente tuya. ¿Cómo fue el trayecto de ese niño o joven de 14 años que sintió comezón en las manos por alabar a Dios hasta ahora el director musical del Ministerio de Alabanza de Arco Azogues? Primero, como tú dices, cuando estaba en muy temprana edad, ya en todos esos temas que me estaban empezando a atraer, diremos así, de cierta manera, yo recuerdo que yo también iba al catecismo. Es aquí muy común que te digan, no, tienes que ir al catecismo y todo eso, pero sin embargo mis papás nunca eran de llevarme a la iglesia, ni católica, ni cristiana, ni a ninguna iglesia. Y más bien empieza el tema de asistir a Arco cuando mis abuelos me empiezan a invitar, y también querían invitarle a mi mamá porque son mis abuelos maternos. Entonces, eso, pero yo ya tenía el deseo de seguir asistiendo allá. A mí me gustaba bastante. Y empecé a entender bastantes cosas en la prédica. Ahí tienes a un niño de 9 años peleando porque que las imágenes no están bien y todo eso. Y son temas que a veces, diremos así, en especial mi papá no lo comprendía muy bien ya. A pesar de, como te digo, no nos llevaban, o sea, no tenía como yo ese de ir o la idea de que ir a la iglesia es esto. Para mí el ir a la iglesia era ir a Verbo en ese tiempo. Entonces eso, pero sabes que nunca me dijeron como que, o sea, vos tienes que ser católico, sí o sí, o tienes que ser esto, sí. De hecho, creo que fue más como que lo dejaron así, y parecería como que no, tal vez no tuve dirección en ese sentido, pero en realidad creo que más bien es el hecho de que eso pudo haber generado un poco más de criterio en mí, por el hecho de aprender más y saber qué es lo que yo quiero hacer. Lo único que me dijeron es como que no, ya sabes que estás en el catecismo, tienes que hacer la primera comunión y decide vos. Y básicamente fue así. Justo cuando más o menos hago la primera comunión y todo, empieza el proyecto que tú dices que nos dio, la verdad, bastante ayuda para poder seguir, porque el tema de recursos también era un tema complicado. Después, el de pasar a ser director musical, creo yo que es también un tema de a veces de lo que de los tiempos de Dios, y también de lo que tú anhelas ya. Yo me acuerdo que, o sea, yo seguía tocando y todo, pero yo cuando llevas tocando o sea, bastante tiempo y todo, empiezas a ver que hay personas que empiezan a destacar y todo eso. Y eso también tiene un conocimiento detrás. Entonces, en ese entonces vino un nuevo director, digamos así, musical, y empecé a aprender bastante de lo que él hacía, sobre todo en el tema teórico. Empecé a aprender bastante, y a veces no solo es el hecho de que lo que aprendes de lo que haces, sino también, como ahora tenemos tanta información, a veces no sabes por dónde empezar. Entonces simplemente el hecho de que alguien te dé los temas, o vos escuches los temas de lo que él habla o de lo que él hace, te hace llegar a ciertos puntos de referencia. Y por ejemplo, algo que aprendí en ese entonces era, o sea, obviamente ese tiempo no sabía cómo se llamaba, ahora ya sé que se llaman cadencias, que es la manera de terminar las canciones, por ejemplo. Y bueno, después cuando esta persona se fue, es como que yo había absorbido tanto y había aprendido tanto, que el que estaba de líder en ese entonces me dijo, no, sabes que no nos vamos a quedar sin alabanza, no podemos hacer que el trabajo y la adoración para Dios pare, entonces me gustaría que estés ahí. Y ese fue el inicio a ser director musical. Ahora, eso no es como que terminó ahí o ya ahí quedó. La verdad, después de eso más bien
fue el darme cuenta de que necesitas más preparación, de que necesitas saber más, y también el hecho de que eso genera el deseo de que quieres saber más cosas. O sea, es como que ya sé cómo son esto de las cadencias, ahora quiero saber otro tipo de cuestiones, quiero saber cómo puedo modular aquí hacia otra tonalidad, quiero saber. Entonces en el ámbito musical es eso, y en el ámbito espiritual te podría decir también que es el hecho de conectarte mucho más con Dios, porque si estás dirigiendo a los demás músicos, o sea, también tienes que contagiarles del hecho de que vos, de la conexión que vos estés teniendo con Dios en ese momento de alabar. Entonces eso para mí creo que han sido los dos puntos más importantes en esa transición. Excelente. Tenemos en estos días la facilidad de la tecnología, que todo se nos encuentra al alcance de un clic, tal como este podcast que estamos iniciando. Esperamos se mantenga y sea de bendición para muchos alabantes y muchas personas también que nos escuchen, que tengan el anhelo de alabar, o también podría ser gente que simplemente llegó hasta aquí por obra de Dios o diosidencia, como les sabemos decir, y se cimiente su vida en las bases de la roca que es Cristo Jesús. Me parece un punto de inflexión el entender que la música y la alabanza van un poquito más allá de solo el corazón, y es en donde me gustaría empezar a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es ¿hasta dónde va la alabanza? Y me gustaría que nosotros tengamos una idea más clara de qué es y qué no es la alabanza, y hasta dónde llega en términos de iglesia y en términos de nuestra vida cotidiana. Para comenzar, tú hablabas acerca de que es una conexión con Dios que tú tienes debes tener tu conexión personal para poder transmitir, y es un principio básico del que todos sabemos, que no se puede dar de lo que no se tiene. Entonces, si tú quieres dar una relación íntima con Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener esa relación con Dios. Para ti, Julio, ¿qué significa la palabra alabanza? Alabanza para mí significa usar canales para dar la gloria a Dios. Para mí significa eso. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos solo al tema musical, obviamente vamos a decir usar instrumentos para dar la gloria a Dios. Pero te digo usar canales porque también hay otras formas de alabar. Y también es el hecho de cuando las personas están haciendo otro tipo de cuestiones, están preparándose para servir en otros ministerios. También para mí eso es una forma de alabanza. Es también dar tu tiempo, porque para también poder usar un instrumento, poder desarrollar cualquier habilidad, necesitas tiempo. Entonces para mí eso es alabanza. Y también es como tú dices, nadie da de lo que no se tiene. Es también como poder proyectar el cambio o la transformación que nosotros ya hemos tenido. Es como decir, hacer un cambio de adentro hacia afuera. O sea, poder mostrar o sea, que a través de mi ejemplo más gente pueda ver que no, él tiene algo que a mí me hace falta. Y creo que todo eso de ahí para mí es alabanza, esos medios para dar la gloria a Dios. Excelente. Como sabemos, nosotros no podemos vivir solamente de lo que nosotros creemos que es correcto. Tenemos que basarnos en el manual de vida que nos dejó Dios, que es la Biblia. Y tengo una cita bíblica que es Salmo 68, en donde nos dice: bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Entonces, si hablamos de hacer oír la voz de su alabanza, tenemos que entender que la alabanza está bastante ligado, o mejor dicho, está ligada íntimamente con lo que se expresa con nuestra boca. Y por eso nosotros tenemos que pensar más de 2 veces todo lo que salga de nuestra boca. Como tú dices, alabanza no es solo cantar, no es solo tocar, no es solo expresar musicalmente adoración a Dios. Alabanza va un poquito más allá, pero siempre tiene que ver con lo que nosotros digamos, porque nuestras palabras sabemos que tienen poder, y mientras nosotros cimentemos las palabras de manera adecuada, pensemos bien lo que vamos a decir, podemos edificar o destruir una vida. Y tanto como alabantes, como cristianos nuevos, como personas que quieren ser mejor persona, simplemente
tenemos que entender que todo lo que decimos tiene un impacto tanto en el mundo natural como en el sobrenatural. Empezando por el natural, como decía, estamos viviendo en una época en donde las pandemias reales son las enfermedades mentales. Están así la depresión, está la ansiedad, que son dos enfermedades que están atacando cada vez a edades más tempranas. Y creo que palabras que salgan de nuestra boca pueden terminar sellando decisiones que no deberían ser tomadas por el resto de personas. También debemos decir, regresando a lo que es alabanza, que nosotros no podemos alabar a quien no conocemos. Y si vamos a alabar y a decir que alguien es santo, nosotros tenemos que estar convencidos de que lo es. Entonces, lo primero en la línea de la alabanza sería conocer a Dios. Sería entender quién es Dios y qué hizo Dios para poder darles la gloria a Él. ¿Estás de acuerdo? Me parece que el punto de partida de la alabanza es conocer cuán santo, cuán glorioso es nuestro Dios. Sí, mira, o sea, de hecho yo pienso también que a veces pueden pasar varios, o sea, ya puedes estar asistiendo a la iglesia y todo eso, pero a veces puede pasar varios, hasta años o varios procesos en los que, en los que entiendes qué es lo que hizo Dios por vos y eso para mí fue algo sumamente importante. O sea, yo te puedo decir, yo sí asistí a la iglesia, estaba yendo todo este tiempo que te estoy diciendo que estaba en esto del llamado y de empezar a aprender a tocar y todo. Pero también hay puntos en los que te hacen acercarte más a Dios y para mí es esto o sea, a veces es como que lo escuchas tan seguido, el hecho de que Dios murió por nosotros en la cruz y todo eso, pero cuando alguien te explica y sobre todo, como te digo, puede transmitir lo que tiene adentro de su corazón, lo que está sintiendo, hay un cambio realmente grande en lo que tú razonas o piensas respecto de este suceso. Y había una vez en la que fue muy repetitivo y con lágrimas en los ojos un pastor nos estaba explicando esto de que tenemos que alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, básicamente con todo. Y es como que lo entiendes medianamente, pero después cuando te empezaba a explicar que Dios murió por nosotros en la cruz y que o sea, te trates de hacer ese punto de pensar si es que tú dieras a alguien por otra persona que ha hecho todo mal o que ya básicamente te va a fallar, es como que dices, no, es que no entiendo, o sea, no, yo no puedo hacer esto o no comprendo ya. Entonces más o menos yo siento que a veces es un punto medio de partida entender eso. Porque entender eso a mí me hizo como clic en mi mente, hizo un cambio total. Y fue de empezar a buscar más a Dios. Todavía, no te puedo decir que estaba lejos, pero que te acerca más todavía. Y ahí fue cuando realmente te puedo decir, empecé a conocer mucho más a Dios. Y también otro punto en un campamento de jóvenes. Y creo que con el tiempo y con los años las cosas que pasaban, igual mi voz era, como te digo, no cristiano, pero habían cosas que pasan en todas las casas y habían cosas que a día de hoy, de hecho estoy empezando a entender, que me afectaban emocionalmente. Y un día igual en este campamento fue como reconciliarme. Yo no te puedo decir que estaba peleado con Dios, pero fue como un momento de administración en el que el pastor que nos estaba administrando hace tiempo decía, corre como si estuvieras yendo a abrazarte con Dios y a reconciliarte con Dios, a reencontrarte con Dios. Y justo era todo esta cosa que yo estaba empezando a entender de lo que Dios había hecho por nosotros y de todo. Y fue ese punto el que marcó el inicio como de una relación más profunda con Dios. No una relación no, si voy, oro un poco, así. Obviamente creo que es importante también, como te digo, son procesos, son pasos para llegar. Perfectamente, etapas hablemos como el enamoramiento. Primero está el amor pasional y cuando quieres darlo todo y no te importa nada más.
pero luego si cimentamos bien ese amor, llega el amor verdadero en donde sabemos que dependemos el uno del otro. Yo creo que se puede explicar perfectamente este tipo de etapas también con lo que es la vida cristiana. Exactamente. Como decíamos, la alabanza está íntimamente ligada con lo que sale de la boca de cada uno, y queremos esta mañana un versículo más en donde habla acerca de esto, de la alabanza y cómo tiene que ser hecha. Sabemos que muchas veces la alabanza también va a ser algo sumamente personal, algo íntimo, en donde tú te encierras en tu cuarto de oración, en tu alcoba, en cualquier lugar en donde sientas intimidad o sientas privacidad, mejor dicho, para poder generar la intimidad con Dios. Y es excelente ese tiempo, es un tiempo en donde tú vas a recibir mucho. La alabanza también es un canal, como decías, en donde fluyen milagros, fluye el Espíritu Santo. Pero también tenemos que hablar acerca de la alabanza de la iglesia. Es en donde nosotros tenemos que expresarlo a todo pulmón. En Isaías 49:9 nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de buenas nuevas de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Una vez más damos a notar la voz levantada. Anunciadora de buenas nuevas de Jerusalén, levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí el Dios vuestro. Me parece que cuando nosotros estemos en la alabanza de la iglesia, mientras nosotros estemos en el momento de los cánticos, me parece que tenemos que dejar al lado la vergüenza, que es lo que nos corta, y tenemos que empezar a forzarnos a alabar a Dios bien. 1000 veces, vamos, el 99.9% de las veces nosotros vamos a llegar con dolor, vamos a llegar con agotamiento espiritual, con agotamiento psicológico, vamos a llegar a la iglesia con problemas, pero los primeros 5 minutos en que nosotros nos obliguemos a adorar, se va a generar una atmósfera que la siguiente media hora va a ser disfrutable de sobremanera, cosa que les pido a ustedes, amigos oyentes, que intenten, fuércense al inicio, porque no es bonito llegar el día en que me peleé con mi esposa y llegar a alabar. Se me hace hipócrita. No es hipócrita. Dios es un Dios bueno en todo tiempo, en las dificultades y mucho más también en los tiempos buenos. Entonces debemos darle gloria en todos esos momentos, y al inicio puede ser difícil, pero yo creo que si empezamos con eso, el disfrute que van a tener y el gozo que van a tener en los minutos siguientes de la alabanza va a ser algo que de verdad les haga sentir, ya no entender, sino sentir la verdadera alabanza. Antes de terminar, me gustaría terminar con el tema. Me gustaría leer un versículo más que justamente habla de lo que te decía. Es el Salmo 103 y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Me parece que lo que dije queda completamente explicado en estos 2 versículos de este salmo hermoso que escribió David, y les exhorto, hermanos, queridos oyentes, les exhorto a que usted que está en casita, cuando esté en el momento de alabanza de su iglesia, le diga precisamente esto a su alma: bendícela, y le obliga a su cuerpo a bendecir al Señor. Y es en donde se va a generar la atmósfera, en donde fluyen milagros, en donde fluyen sanidad, en donde fluye todo lo que es la naturaleza de Dios. ¿Tienes algo más para aportar, amigo Julio? Bueno, aportando un poquito de lo que estás hablando ahorita del tema de que a veces no queremos ir o no tenemos el deseo de hacer las cosas.
o no estamos tal vez con toda la predisposición de alabar, también recordar que Dios nos dice que todos los que estemos cansados y abatidos nos acerquemos a Él y ahí Él nos dará reposo. Creo que eso es uno de los versículos que a lo largo de mi vida me ha dado mucho, porque es el hecho de entender de que hay circunstancias de afuera que siempre te van a estar afectando, hay cuestiones que siempre van a estar pasando, o sea, siempre va a haber un problema, algo pasó, llegando a la iglesia, alguien por ahí casi te choca, siempre son cosas que pasan. Y aparte de eso vienes con que toda la semana tuviste una racha mala, te fue mal en la universidad, cosas así. Entonces yo creo que es eso, de entender que no quiere decir que no nos vamos a cansar, que no quiere decir que no somos humanos, sino también tenemos nuestras circunstancias y debilidades, y entender eso y poder simplemente encontrar en Dios un lugar en el que descansar y reposar. Creo que eso. Me parece excelente, tienes toda la razón. Ponerle a la alabanza el momento en el que tú llegas donde papi y le dices: papi, yo no avanzo, toma mi mochila porque este trayectito de aquí para allá no puedo cargarla, ayúdame tú. Y eso es algo que muchas veces la gente distorsiona y piensa que no tiene que entregarle las cargas, que tiene que llegar sin cargas a la alabanza. Y tenemos que corregir ese pensamiento que tenemos y decirle que las cargas en el momento de la alabanza son entregadas a Dios para nosotros tener una guerra y gritar victoria junto con papá, porque si sabemos muy bien que Jesús, al momento que bajó al infierno, venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Así que Satanás es un enemigo vencido, el cual ya no tiene cabida en ese lugar santísimo en el que nosotros entramos gracias a ese sacrificio. Y no nos queda más que aprovechar de ese regalo que Dios nos dio para poder entender y sentir lo que es alabanza. En el transcurso de estas semanas o meses tal vez vamos a seguir tratando puntos grandes, vamos a tener más invitados, vamos a tener más gente que nos enseñe acerca de su ministerio y de su llamado. Y me gustaría, ya para terminar, concluir con un testimonio de gran envergadura celestial, el testimonio de Carlos Julio, que nos va a dar a continuación. Es todo tuyo, las cámaras, Carlos Julio. Bueno, respecto de mi testimonio, bueno, como les comentaba, empezó todo a muy temprana edad, después de estar en este proceso todo de conocer a Dios. Mi mamá se enfermó, ella tenía, bueno, de hecho, o sea, todo el tema es algo que yo estaba viviendo normalmente, diríamos, toda mi vida normal, yendo al colegio y todo. Pero un día llego a mi casa y mi mamá se fue a hacer, o sea, tuvo un problema en el seno y se fue a hacer atender. Y después de esto le sacaron como un pequeño tumor que después le mandaron análisis. Pero hasta ahí todo bien, o sea, como que normal, como les digo, o sea, todo seguía normal, es como que le operaron, pero todo estaba bien, parecía eso. Y total, una vez llego y estaban todos en mi casa estaban así como que apagados para lo que era normalmente. Y ese día mi mamá me dice: mi hijo, tengo cáncer. Y es como que, o sea, fue un golpe bien fuerte escuchar eso, sobre todo. Y después de que esto pasó, tuvimos que acudir varias veces al hospital de Solca, en Cuenca. Lo que era bastante difícil, pero con el tiempo todo lo fuimos sobrellevando. Tengo que recalcar que todo este tiempo yo seguía sirviendo en la iglesia, seguía bastante activo en todo el tema de alabanza, seguía aprendiendo, pero hasta aquí todo se iba sobrellevando bien. Después de un tiempo tuvo varias quimioterapias, todo ese tipo de tratamientos que son bastante fuertes,
y es difícil ver como alguien que tú conocías que era tan fuerte, que te ayudaba en todos los temas que podía, o si es que tal vez si no podía o no sabía algo, buscaba la forma en la que te podía ayudar. Le ves debilitarse y eso es bastante doloroso porque es como que uno todo el tiempo venía pensando, no, yo soy el hijo, soy el al quien le están cuidando, y de un rato al otro cambia el rol y es como que no, yo soy el que tengo que cuidar. Eh, Todo ese tema de ahí es full impactante, sí. Después de un tiempo, pero todo pasó, el doctor le había dicho que vio su vida normal, todo iba bien, o sea, todo estaba tranquilo, pero el cáncer tenía que mantenerse controlado, tenía que estar en chequeos constantes. Pero con el tiempo, ya pasaron varios años de eso, con el tiempo el cáncer volvía, o sea, hizo algo que se llama metástasis, que es que vuelve con mayor fuerza en otra zona del cuerpo y regresó a atacar la zona del cerebro. Aquí fue el punto más difícil, porque si bien es cierto ya el tumor estaba ahí, hubieron ciertas operaciones, pero es complicado porque es una enfermedad que diremos, de forma lenta fue deteriorando cada vez más la condición de mi mamá. Y el asunto es que tuvo que someterse a una operación en la que tuvieron que remover una cierta parte del cráneo, y esto quedaba como una sección hundida aquí. Y, y es full difícil verle así, pero al final de cuentas me sentía agradecido en ese momento porque decía, todavía la tengo conmigo. Y sin embargo, la enfermedad cada vez venía más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Tenía que estar en controles y todo eso. Y, y el asunto también es que a pesar de eso, estás en una situación en la que obviamente no tienes toda la experiencia del mundo, y lógicamente no tienes toda la resiliencia del mundo, porque son cosas que recién estás empezando a vivir y no sabes cómo afrontarlas. Eh, entonces empieza a pasar que la enfermedad se empieza a complicar cada vez más, y no, por lo general no era mucho, o sea, yo durante este proceso no lloré mucho. La verdad no sé, siento que tuve bastante fortaleza en Dios. No lloré mucho, les podría decir, pero eso no quiere decir que no estaba sufriendo. A pesar de eso, es como que no sabes qué va a pasar, y el hecho de no saber qué va a pasar, sobre todo cuando ya tienes algo anunciado, porque al final de cuentas todos vivimos sin saber qué va a pasar en el futuro, pero el hecho de saber que tienes algo anunciado, pero no sabes cuándo va a pasar, o cuándo se va a complicar más, es doloroso. Y el asunto es que ya, conforme ha pasado el tiempo, llegó el tiempo de la pandemia, y a veces, o sea, obviamente un tiempo difícil para todos en el aspecto económico. Mi papá tiene un bus y no podía trabajar, no había sustento, diremos, en ese momento, porque no había forma de trabajar. Sin embargo, nunca me faltó nada, no tuve hambre, diremos así, no fue eso. Y también eso sí le atribuyo bastante a la gente de la iglesia, que fueron personas que sabían de mi condición, sabían de todo lo que estaba pasando, y siempre nos estuvieron ayudando. Y a veces uno piensa que no hace mucho con dar un poquito de arroz, cosas así, pero cuando en realidad estás en una situación tan difícil, en la que tu mamá está enferma, en la que tu papá no puede trabajar, eso es como que no sabes cuánto estás ayudando, así, porque aparte de eso, de tener que comprar comida y todo, de pagar servicios y todo, había que comprar bastantes medicamentos, había que comprar pañales ya en ese tiempo. Y eso, el asunto es que esta metástasis se empezó a complicar cada vez más, hasta que llegó un punto en el que los doctores dijeron como que no, sabes que ya no tenemos nada que hacer, ya no podemos. O sea, mi mamá tuvo varias cirugías, pero me dijeron ya no podemos hacer una cirugía más, es muy probable que no soporte una cirugía más, y más que nada el tumor ya estaba muy avanzado. Entonces eso, el asunto es que como el tumor estaba en la cabeza, sus capacidades cognitivas, sus capacidades motoras ya empezaron a fallar. Entonces cada vez necesitaba más ayuda
para poder realizar sus necesidades, para poder ir a la cama, para poder comer. Después de un tiempo ya ni siquiera es como que tenía el apetito para comer y todo eso, y es bastante difícil. Como te digo, es como dar la vuelta a las cosas y tienes que empezar a ser tú el que le estás cuidando y ya no es ella quien te está cuidando. Y siempre en todo este proceso yo me acordaba de cuando cuando era pequeño me decía, mi hijo, cuando ya sea viejita, ¿sí me vas a cuidar? Y yo me acordaba de eso, y siempre cuando lo hacía pensaba en cuántas veces ella lo haría por mí, cuántas veces en el pasado ella lo hizo por mí. Eso de ahí para mí es bastante... o sea, no sé si podría decir que me ayudó, pero es como que me hizo entender bastantes cosas. También estás con todo el tema de que tienes otro tipo de problemas también afuera, pero poco a poco los vas afrontando, pero más que nada el tema mayor era ese. También después el tema académico, todo, tienes que llevar todo eso, o sea, tienes que llevar todo eso La vida sigue. y se hace difícil. Exacto, es como que algo te está pasando, pero para el resto del mundo nada cambió, ¿me entiendes? O sea, están conscientes, te acompañan en lo que estás viviendo, te están ayudando, pero para los demás la vida sigue, tienen que ir igual el lunes a sus trabajos, y igual tienen que ir el lunes a estar conectado en mis clases de Zoom. Eso de no puedes detener el tiempo por algo que está pasando. Sin embargo, es como que yo me sentía que estaba atrapado y que no podía hacer nada. Veía que mi mamá está sufriendo y no puedes hacer nada, o sea, tu vida de afuera está continuando. Entonces eso de ahí para mí fue bastante doloroso, como te digo, el hecho de que cambien las cosas. Más que nada también mi mamá estudió economía, y ella, por ejemplo, a veces cuando hablábamos decían, no, es que mi hijo los números están regados. Entonces todo ese tema cuando me refiero a que yo a ella le veía como alguien fuerte, me refiero a primero que sí nos ayudaba en todo, y a segundo que también fuerte en el aspecto de conocimiento. Y ves que alguien que sabe tanto, que estudió tanto, ya no puede usar sus manos, no puede caminar bien, tiene que estar sentado todo el día, te duele mucho, y entiendes el valor que tiene también el tiempo, porque es algo que ya no puede volver. Creo que esos son los puntos más críticos de eso. El asunto es que a final de cuentas, cuando estás durmiendo y estás escuchando que tu mamá se está quejando y no puedes hacer nada, te das cuenta que estás sufriendo también. Y el asunto es que ya cuando iba pasando el tiempo, ya cada día está deteriorándose más. Y un día mi tío es doctor, un día él nos visitó y le probó unos reflejos, y es como que nos dijo, máximo tal vez llegue hasta el fin de semana. Y es obviamente muy difícil, que te está diciendo alguien de tu familia mismo, y para él también es muy difícil decirte, oye, sabes que esto va a pasar y es mi hermana. Entonces eso de ahí, la verdad, son cosas que duelen muchísimo. Lo que más, lo peor es que dices, no tengo nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Sin embargo, mi mamá ya en ese tiempo ya había compartido su testimonio en la iglesia, ya se había acercado a Dios. Entonces algo que me da tranquilidad es que poder orar y pedirle a Dios que ella esté en su reino. Igual, al día más o menos siguiente de que mi tío nos dio este diagnóstico, este pronóstico, diríamos así, mi mamá falleció más o menos a las 5 de la mañana. Y es como que todo estaba derrumbando poco a poco, se fue todo al piso. Mi papá subió, me acuerdo, esa mañana, bueno, la madrugada básicamente, y toca la puerta y está llorando y nos dice, ya falleció. Y es complicado porque es igual, como les decía alguien, mi papá también era alguien de un carácter súper fuerte y todo eso, y es como vas viendo cómo Dios va quebrantando y va queriendo transformar la vida, porque si bien es cierto, él no ha asistido de forma regular a la iglesia, cuando mi mamá estaba en todo el tiempo que estaba enferma, yendo al doctor, todo, para mí fue algo, entender que es el quebrantamiento y entender que es cuando las personas se acercan a Dios, porque para mí fue algo súper raro ver. Mi papá todo el tiempo ha tenido un carácter súper fuerte. De hecho, cuando yo era pequeño, pedir permiso por ir a la iglesia
era pedir algo así, como que no, a veces no nos querían dar ni nada de eso, a mí y a mis hermanas, pero conforme todo esto también fue ir viendo que él se estaba quebrantando y se estaba acercando a Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos dolió, cosas así, pero eso realmente fue el punto más difícil. Y cuando vienes haciendo lo mismo por varios años, todos los sábados ir al repaso, el domingo a tocar, llega un punto en el que también ya dices, no tengo ganas. O sea, y creo que alguna vez con un amigo hablábamos y le decía, no, es que yo toco aquí desde los 11 años y hasta ahorita no he parado, ahorita ya tengo 23 años. Y en cierto punto es verdad, porque esa semana fue, creo que, o sea, la primera vez que de verdad dije, no quiero tocar, no quiero hacer nada. Y esa semana, bueno, el que estaba liderando la alabanza, todos nos dijo que no, o sea que podía faltar y todo. Sin embargo, después pasaba la siguiente semana y también decía, no quiero tocar, pero como les digo, el versículo este del que todos los que estamos cansados y abatidos nos acerquemos a Él y Él nos dará reposo, es algo que me daba un punto en el que yo me podía sentir en paz. Entonces eso fue de ahí el hecho de seguir por adelante. Sin embargo, justo ayer nada más estaba conversando con mi hermana y ella tiene algunos problemas y todo que no puede solventar y simplemente estamos conversando y de la nada empieza a llorar y es por la ausencia que genera el hecho de que no esté nuestra mamá ahí. Porque nosotros nos criamos con ella, pasábamos todo el tiempo con ella, nos ayudaba a hacer los deberes, como les decía, es el hecho de ver a alguien súper fuerte y ver que empieza poco a poco a perder sus capacidades, es bastante doloroso. Entonces son cosas que siguen con el tiempo, que creo yo que es un dolor que nunca se va del todo, porque hay puntos en los que por ejemplo, ahorita estoy terminando la universidad, es como que no siento que en cierto punto ya era esa persona a la que yo me reviraba y le decía, oye, ¿qué piensas si es que voy a hacer esto? ¿Qué tal esto de acá? Y ya no está ahí. Entonces, creo que con el tiempo es algo que vas sobrellevando el dolor, vas conectándote con Dios también, porque de cierto punto también te puedo decir que a veces uno siente la idea de que se está enojando con Dios, se está alejando porque empieza a debilitarse todo eso, pero al mismo tiempo esos puntos en los que te estás debilitando llega en un momento en el que dices, no, tengo que apegarme a Dios porque no tengo otra forma. Y también creo que este proceso a mí me enseñó que no hay, que en mis fuerzas no iba a hacer nada, que no iba a poder, o tal vez si no hubiera estado yo en ese momento involucrado en todo este tipo de cuestiones y sobre todo involucrado con Dios, no hubiera podido tal vez llevarlo sin tener ningún inconveniente después grande como una afección psicológica o una cosa así, porque es algo demasiado fuerte. Eso sí, creo que es lo que les puedo comentar y como mensaje, nada, seguir a pesar de lo que pase, seguir en el camino de Dios, seguir buscando de Él, porque a final de cuentas lo que hay que entender es que en nuestras fuerzas no se puede conseguir nada, no se puede hacer nada. Es eso, y confiar en Dios, porque siempre que, como les decía, siempre que tal vez al día siguiente o ya la semana siguiente estaba complicado el tema de la comida, ya sabes que ya no me toca ir a pedir y todo el tiempo te estás endeudando y todo eso, llegaba alguien así, es como que, no, saben que no tienen pañales, tengan, aquí está, y es como que quizás hace tiempo como estás con todo el tema, estás abrumado por tanto problema, no lo sientes tan así como que, o sea, un gracias de verdad, pero después con el tiempo comprendes que nadie te regala siquiera nada, o sea, entonces creo que también eso es donde obró Dios y eso para mí es el consejo, mantenerse siempre en los caminos de Dios, así sea una situación súper difícil. Qué bueno, Julio, es algo de admirar, mantenerse firme cuando se te caen los pilares, es algo súper difícil, no me puedo imaginar ni siquiera un 10% de lo que tú sentiste y sigues viviendo, pero hermano, es admirable, sumamente admirable el mantenerte cimentado o pegado, agarrado de Dios. Es algo que
que muchos de nosotros no hacemos hasta tocar fondo y no desde el inicio. Siento inmensamente de parte de Dios decirte, Julio, que tú sabes que Él nunca te ha dejado. Tú has sentido la presencia de Dios en todo momento, en todo este transitar por el camino tan difícil que te ha tocado. Pero esta mañana quiere Dios recordarte que también Él se presenta en el amor de tus amigos y que tienes a tus amigos siempre ahí para que te soportes en ellos. Sabes muy bien que soy tu amigo y también tienes muchos amigos más dentro y fuera de la iglesia que son muestras pequeñas del amor que Dios tiene para ti. Muchas gracias, amigos, espero hayan disfrutado, les haya servido, hayan aprendido y sobre todo que les haya sido de gran bendición para su vida. Esperamos vernos nuevamente pronto, si no es en una semana, es en 15 días. Y esperamos que esto siga, este proyecto se mantenga y podamos compartir con ustedes. Les recuerdo una vez más, esto es Selah, ayúdenos compartiendo, ayúdenos dándole like y todo lo que los influencers dicen para que sea visible para más personas. Muchas gracias y que tengan un excelente día con la bendición de Dios en sus vidas. Amigo Julio, un gusto, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Muchas gracias.